No conoce la palabra de Dios. Es la única que produce libertad. Conocerán la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Es importante ser seguidor de Cristo y no de religiones. Tenemos que seguir la verdad. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de quiénes son los hermanos de Jesús. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Es interesante, querido amigo, estas palabras que Jesús mencionó. Yo quiero enfocarme, querido amigo, acerca de los hermanos biológicos de Jesús y los hermanos espirituales. Son dos cosas que queremos resaltar en estos versículos. Los que estaban afuera y los que estaban adentro. Los que estaban afuera eran los hermanos biológicos de Jesús, hijos de María y José. Estaban afuera, le querían hablar. Y los de adentro eran sus hermanos espirituales, sus discípulos. Estaban escuchando, aprendiendo de Jesús. Un discípulo le dijo, maestro, tu madre, tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Estaban afuera los hermanos de Jesús. Pero Jesucristo habla de sus hermanos espirituales diciendo, ustedes son mis hermanos porque hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque creen en mí. Es importante notar, querido amigo, que María no fue siempre virgen. Fue virgen porque fue concebida por obra del Espíritu Santo sin que la tocase sexualmente algún varón. Fue un acto sobrenatural, un acto divino. Vino la sombra del Espíritu Santo, la cubrió y quedó encinta en espera de un bebé. Estaba profetizado, he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo. La concepción fue un acto milagroso, sobrenatural. El parir fue natural. Hay una tradición que dice que María fue siempre virgen en el parto, antes del parto y después del parto. Esa es una tradición, una costumbre. La Biblia dice que la Virgen parió un hijo. ¿Y cómo se paran los hijos? Como todos. Jesucristo era de sangre y carne, tenía que abrir matriz, romper el himen, haber sangre y nacer por donde nacen todos los niños. No hay nada de pecado en eso. Así es que María no fue siempre virgen. María se casó, quería tener familia, es algo natural. No hay nada de pecaminoso tener familia. El gozar de una vida sexual dentro del matrimonio, lo que Dios une no lo separa el hombre. La vida matrimonial, el sexo dentro del matrimonio no es un acto pecaminoso.
Es un acto honroso, dice Pablo. Honroso es el matrimonio sin que haya adulterio. Así es que la vida sexual es una bendición de parte de Dios dentro del matrimonio. Dios le dijo a Adán y Eva, reproduzcanse. A los animales también le dijo, reproduzcanse. María y José querían reproducirse, querían tener una familia. Querían formar un matrimonio y no una amistad. Es diferente ser amigos a ser esposos. Así es que María y José querían formar una familia. Y por eso José se sintió traicionado por María. Mateo capítulo 1 vemos que José se sintió traicionado por María porque María esperaba un bebé que no le pertenecía a él. María esperaba un bebé que no le pertenecía a él, dice la Biblia, quiso dejarla, quiso abandonarla secretamente, pero pensó y dijo, si la dejo la van a apedrear. Si la abandono, la van a acusar de adúltera y la van a matar. Mejor. Estaba en ese problema, en ese dilema. Un ángel se le aparece en sueños y le dice, José, no la dejes. No tengas temor de recibir a María, tómala por tu mujer, porque de lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo, varón, y llamarás a su nombre Jesús. Él salvará al pueblo de sus pecados. Así es que el anhelo natural de María era tener hijos con José, formar una familia. La Biblia dice que José no conoció a María hasta que parió a su hijo primogénito. El hijo de María es Jesús, el primero, primogénito, no es el unigénito. Es el unigénito de Dios, único hijo de Dios. El primogénito de María, ¿qué indica eso? Que María tuvo más hijos, el primero, primogénito. Mateo capítulo 1, lee todo el capítulo. Así es que en la cita que hemos mencionado, querido amigo, Jesús tenía hermanos biológicos, hermanos hijos de María y de José. Estaban afuera, le querían hablar. Si estudiamos la Biblia profundamente, nos damos cuenta que María tenía problemas con creer que Jesús fuera el Mesías. No era fácil. Jesús estaba hablando que Él era Dios, el Mesías. Era difícil para María aceptar eso. ¿Cómo? Si yo lo crié. Si nació de mí, ¿cómo puede ser Dios? ¿Cómo puede decir que es el Mesías? Tenía dudas en su corazón, en su mente, es algo natural. Y aún sus hermanos pensaban que estaba loco, que estaba fuera de sí. ¿Cómo que tú eres el Mesías? Si eres mi hermano, si estuvimos contigo, si nuestro padre es José, nuestra madre María, ¿cómo dices tú que eres el Mesías, que eres Dios? Estás mal de tu cabeza, Jesús. No le creían a Jesús en un tiempo sus hermanos, ni su misma madre le creía que Él era el Mesías. Había dudas que ella guardaba en su corazón y por eso estaban afuera y le querían hablar. Y uno de los discípulos dijo, Jesús, tu madre está afuera y tus hermanos quieren hablar contigo. Y Él les señaló una gran verdad espiritual: ustedes son mis verdaderos hermanos, los que van a compartir conmigo por toda la eternidad. Los que han creído en la palabra de Dios, ustedes son mis hermanos. En un tiempo más adelante vemos que ahora María creía y todos los hermanos biológicos de Jesús llegaron a creer que Jesús era el Mesías.
Pero hubo un tiempo de batalla. Jesús dijo: ¿quién, mi madre, mis hermanos? Son ustedes que hacen la voluntad de Dios, que me siguen, que creen en mí. Ustedes son mis hermanos espirituales. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, criaturas, seres creados por Dios. Dios creó todas las cosas, el sol, la luna, las estrellas, los animales. Creó también al hombre, somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Jesús dijo: mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. No todos. Son los que hacen la voluntad de Dios y me siguen y creen en mí. Son aquellos que obedecen a Dios, que viven una vida justa, santa, separada del pecado. Esos son mis hermanos. Así lo dice la Biblia, querido amigo. La Biblia dice que para ser hijos de Dios necesitamos creer, entregar nuestra vida a Él. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ese derecho de ser hijos de Dios. A los que creen, a los que se arrepienten, a los que le reciben. Esos tienen ese privilegio, ese derecho que Dios da de ser hijos de Dios. En 1 Juan 3:8, Juan dice: el que practica el pecado, ese es hijo del diablo. Ese no es hijo de Dios, es hijo del diablo, porque practica el pecado, se deleita en el pecado, vive en el pecado. Y los verdaderos hijos de Dios no practican el pecado. Practican una vida justa, una vida santa, una vida obediente. Por eso Jesús dijo: mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios y la siguen. Son aquellos que obedecen a Dios. Los desobedientes, los que viven en el pecado y la maldad, esos no son hijos de Dios. Son creación de Dios, pero no son hijos. Hay una forma, querido amigo, de que Dios nos convierta en sus hijos. Hay una manera en que podemos no solo ser creación de Dios, sino ser hijos de Dios. Juan dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. No merecemos, pero Dios en su amor nos da ese derecho, ese privilegio. Cuando creemos en Él, cuando nos arrepentimos, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, Jesús nos cambia, nos perdona y nos adopta como sus hijos por medio de Jesucristo. Él es el unigénito Hijo de Dios, el único. El cristiano salvado es adoptado como hijo de Dios. Somos adoptados. Somos hijos por adopción. Por naturaleza, solo Cristo. Solo Cristo es el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Que Él posee todas las cualidades, atributos que posee el Padre. Él es de la misma sustancia, esencia, naturaleza. Él es igual que el Padre. Y nosotros venimos a ser adoptados como hijos de Dios por Jesucristo, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Cuando nos arrepentimos, cuando creemos en Él, Dios nos recibe como sus hijos y nos da una vida nueva y nos da un lugar con los redimidos. Los hijos son herederos. Los hijos son herederos y la herencia que tenemos es el cielo, comprada por Cristo. Nuestro hermano mayor, Jesucristo es nuestro hermano, nuestro maestro, nuestro Dios, que nos da una herencia.
porque los herederos solamente son los hijos. Hay mucha gente que tiene una religión, pero no sabe si va a ir al cielo, porque no es hija de Dios, no tiene herencia, no tiene seguridad, no tiene garantía. El verdadero hijo de Dios tiene esa garantía, esa seguridad, que por el hecho de ser hijo de Dios, tenemos herencia con los redimidos. Dios quiere hacerte su hijo, querido amigo. Dios quiere perdonar todos nuestros pecados, borrar todas nuestras iniquidades. Si venimos a Él arrepentidos, Dios perdonará todos nuestros pecados, nos recibirá como hijos e hijas. Así dice el Señor Dios Todopoderoso. Tenemos que escapar del pecado y la maldad, tenemos que entregar nuestra vida a Cristo, y tú lo puedes hacer. Hoy es el día de salvación, querido amigo. Hoy es el día que tú puedes venir a Cristo arrepentido y decirle: Señor, perdóname, quiero ser tu hijo. Ya no quiero vivir perdido, ya no quiero vivir extraviado, ya no quiero vivir en el pecado, en la maldad. Ya no quiero ser solamente una creación tuya, quiero ser tu hijo. Perdóname, recíbeme, sálvame. Y Dios hará una obra maravillosa. Dios te salvará y te hará su hijo por medio de Jesucristo. Él hizo el pago, querido amigo. Cristo pagó para que por su gracia, amor y misericordia seamos salvados y hechos verdaderos hijos de Dios. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son aquellos que Dios ha salvado. Son ustedes que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Les invito a que vean nuestros videos en la plataforma de YouTube. Busca a tu servidor Ernesto de la Torre Martín y encontrarás varios videos. Que Dios te bendiga.